son las coincidencias de los sindicatos? Porque usted hacía referencia al sindicato chavista, también al sindicato opositor. ¿Cuáles son las coincidencias de los sindicatos? ¿Cuál es la esencia de estas organizaciones? Bueno, Carolina, primero que nada es importante destacar que el sindicalismo en esencia es plural. O sea, no importa a qué corriente pertenezca, socialcristiana, marxista, cualquier sector, socialdemócrata, laborista, eso no importa cuál es el origen que tenga o la posición que tenga frente a un gobierno. En el caso, por ejemplo, de Argentina, está la CTA, está la CGT y otras centrales que tienen diferencias frente al gobierno de Kirchner. El problema es que se entienda que el sindicalismo debe unirse más allá de que haya ese tipo de posiciones y debe unirse en función de los intereses de los trabajadores. No puede ser que un sindicalismo sea en función de aplicar las políticas oficiales de cualquier gobierno en el mundo. O sea, el sindicalismo debe ser autónomo de los partidos, autónomo de los gobiernos, autónomo de patrono privado, de empleador privado, porque esa es la esencia que tiene el sindicalismo. Y hoy en día el sindicalismo venezolano tiene que reencontrarse. Pero cuando uno escucha o ve claramente las declaraciones recientes donde se van a crear fuerzas de choque para que se impida paralizar cualquier empresa, como lo ha dicho representantes del sindicalismo oficialista, bueno, pues se rompe el espíritu de lo que es el sindicalismo. Y en Venezuela se necesita un proceso de reconstrucción, de refundación del sindicalismo en torno a sus intereses para que tengamos un sindicalismo fuerte, que por cierto es necesario. O sea, el sindicalismo no está para crear el Estado comunal, por ejemplo, o no está para crear el Estado neoliberal o el Estado que tenga pues como calificación al Estado capitalista. No, el sindicalismo está precisamente para representar a los trabajadores, no es ningún partido político. En Venezuela se ha confundido completamente y mucho más aún durante esta fase de ambos sectores, claro, es una crítica que yo hago, pero que debe regresar a la esencia misma del sindicalismo, que es la autonomía y es la independencia. Si tenemos un sindicalismo así a todo nivel, tendremos entonces una verdadera condición de vida de los trabajadores. Señor Barrios, le saluda Gabriel López desde el estudio de Primera Página. Hay muchísimas preguntas y participación de nuestra audiencia que nos llegan a través de nuestra cuenta en Twitter, @primerapágina. Por ejemplo, nos escribe @basta de petróleo y dice: en la administración pública los sindicatos se están plegando al gobierno, algo que es sumamente grave. ¿Qué opina el señor Froilán Barrios? Bueno, eso lo saben los 2 millones de trabajadores que están en el sector público, que hay un contrato marco, hay un proyecto, perdón, de contrato marco, que lo recibió el presidente Nicolás Maduro, lo recibió en mayo, y hasta hoy, septiembre, los trabajadores no conocen absolutamente nada con relación a ese contrato marco. Por cierto, los trabajadores están clamando pues, que se discute ese contrato, porque hace ya 9 años que se discutió el último y las remuneraciones que tienen en el sector público están alrededor del salario, rondan el salario mínimo, cosa que no es justa porque se tiene que aplicar una escala, un tabulador que permita que el trabajador tenga, según su calificación profesional, según su tiempo de trabajo y su experiencia, tenga un salario justo como le corresponde. @Naranjo Luis M75 dice: señor Barrios, usted se preocupa por el empleo en Venezuela, pero usted apoyó un paro en el año 2002 donde se perdieron miles de empleos. ¿No es esto contradictorio? Bueno, mira, el derecho a huelga es un derecho que está en la Constitución. Pero yo pudiera decirle al señor que acaba de hablar, señor Naranjo, que la pérdida de empleo que se ha vivido en el país durante todos estos años, que se está hablando en los últimos 8 o 9 años, del cierre de más de 6.000 empresas, de más de 6.000 industrias en el país y comercios, ha afectado a más de 1 millón de trabajadores y ha determinado una gran diáspora que estamos hablando de 1,5 millones de venezolanos que está fuera del país, y eso está a la vista de todos. Eso evidentemente determina que para poder corregir esta situación se implica políticas económicas creíbles, sólidas,
que le den confianza pues, y le den apertura al empleo a esa inmensa masa de trabajadores que están en la economía informal y están desempleados en Venezuela. Osvaldo Morales nos escribe a través de nuestra cuenta @primera página en Twitter y dice, para el señor Froilán Barrios, el salario mínimo de Venezuela está alrededor de los $45 mensuales, el más bajo de América, solo superado negativamente por el salario mínimo de Cuba. ¿Qué opinión tiene el señor Barrios al respecto acerca del salario mínimo de los venezolanos? Bueno, primero que nada, mira, fijar en Venezuela un salario con relación al dólar es una complicación matemática terrible porque tenemos 4 cambios de dólares en el mercado reales, pero es cierto, el salario del trabajador venezolano se ha pulverizado por completo. Y de aquella famosa frase que decía el fenecido presidente Chávez, de que era el salario más alto de América Latina, bueno, veamos en la condición que está hoy, en la realidad que está hoy, donde los trabajadores están viviendo, más allá de la comparación del dólar, están viviendo el bajo poder adquisitivo que se tiene. Señor Barrios, la semana pasada el Ejecutivo Nacional realizó un despliegue en la Toyota para reactivar las operaciones. ¿Cree que esto pueda traer algo positivo para el sector automotriz, para la producción que ya tiene un tiempo paralizado, según denunció hace un ratico? Bueno, sí, no solamente para la Toyota, sino para todas las empresas automotrices. La semana pasada hubo un paro de trabajadores del sector automotriz, de la Chrysler, la General Motors, la Mitsubishi, que están planteando, porque el tema de la Toyota es puntual, es con relación a unas cláusulas del contrato que no se han venido cumpliendo, pero el tema general, que estamos hablando de más de 50.000 empleos, están pidiendo pues que se reactive la empresa. Y la consigna, curiosamente, de todos los trabajadores venezolanos es queremos trabajar, o sea, porque están viendo en riesgo, producto de las divisas, sus empleos dignos, donde sí hay contratos colectivos que se han discutido, y eso es lo que estamos exigiendo en Venezuela. Señor Barrios, el gobierno nacional, el presidente Nicolás Maduro anunció la creación del Banco de Desarrollo Comunal. ¿Cuál es la lectura que se le puede dar a esto? ¿Cuáles son las repercusiones de esta nueva entidad? Bueno, primero que nada, yo tengo mis reservas con relación al tema por lo siguiente. Mira, en Venezuela existe constitucionalmente, si bien es cierto, la organización social de base, llámese Consejo de Trabajadores, llámese comunas, o las formas como se organiza la sociedad, bueno, las dictamina la propia sociedad y no el Estado como tal. Pero cuando en Venezuela existe una situación grave, que lo dicen públicamente gobernadores, alcaldes de todo el país, incluso algunos que están muy callados, que son oficialistas y otros que son opositores, evidentemente se requiere que el centro de los recursos vaya a las alcaldías y a las gobernaciones como entes del poder ciudadano que están precisamente en la base de la sociedad. Si las comunas y los consejos de trabajadores se integran al Estado, no son organismos paralelos, bueno, bienvenida a cualquier forma organizativa, si no, se va a convertir en una gigantesca fuente de corrupción que ya lo están señalando, se señalan a los consejos, a los consejos comunales y en este caso también a las propias comunas, donde al tener ese recurso, pues se ha perdido por los caminos verdes y no repercute en el servicio al ciudadano, que es el drama que están viviendo toda la población en Venezuela con relación a todos los servicios públicos. Señor Froilán, ya para ir finalizando esta entrevista brevemente, ¿es posible llegar a un diálogo entre la oposición y el oficialismo pues para llegar a soluciones viables para todos los venezolanos? Mira, yo creo que debe haber declararse como una emergencia la necesidad del diálogo, pero eso sí a todos los niveles. Por ejemplo, si el gobierno nacional establece que va a haber una reestructuración en sus ministerios, no puede ser que tome decisiones aberrantes como la que hizo con el ministerio, con la creación de un solo ministerio entre el Hábitat y Vivienda y el que tiene que ver con el ambiente. Le estás dando a un Ministerio del Ambiente capacidades que le corresponden, en este caso al Hábitat y Vivienda, que le corresponden al tema del ambiente. Es decir, son temas que son fundamentales, incluso también en las gobernaciones. No es posible que el diálogo sea la prepotencia. En la gobernación del Estado Zulia se está despidiendo la presidenta del Colegio de Enfermeras, y esa no es la manera como se puede tratar el tema. Es decir, es la conversación permanente con todos los sectores que permitan que los trabajadores tengamos la confianza suficiente para restablecer, lo digo las 3 palabras para terminar: empleo, poder adquisitivo,
contratación colectiva, que son los elementos centrales de la vida del trabajador.